En la primavera del año 1947, un joven pastor beduino arrojó una piedra dentro de una cueva oscura del desierto de Judea. El sonido que esperaba escuchar era el eco de la roca golpeando contra las paredes milenarias. Lo que escuchó, en cambio, fue el crujido seco de cerámica antigua quebrándose. Dentro de aquellas jarras selladas durante 2000 años, dormía un secreto tan perturbador que el Vaticano, las autoridades religiosas y los gobiernos del mundo intentarían controlar, ocultar y fragmentar durante décadas. Textos sagrados que jamás debieron ver la luz. Palabras que desafían todo lo que nos enseñaron sobre la muerte, el alma y el destino final del ser humano. Si este misterio te intriga, considera suscribirte y acompañarnos en este viaje a través de los velos del tiempo. Los manuscritos del Mar Muerto no son simplemente documentos antiguos, son ventanas hacia una realidad espiritual que fue deliberadamente borrada de las escrituras oficiales. Entre sus páginas agrietadas por el tiempo, los escribas esenios plasmaron visiones del más allá con un nivel de detalle que resulta inquietante. Descripciones de reinos celestiales, guardianes angélicos con nombres prohibidos, rituales para preparar el alma ante el juicio final y conocimientos sobre la naturaleza de la muerte que contradicen abiertamente las enseñanzas que llegaron hasta nuestros días. Las autoridades religiosas se preguntaron por qué estos textos fueron escondidos, enterrados, silenciados. La respuesta es más perturbadora que la pregunta. Esta noche, el polvo del desierto vuelve a levantarse. Las jarras rotas revelan sus secretos. Y nosotros, 2000 años después, finalmente podemos escuchar las voces de aquellos que sabían algo que no debíamos saber. Algo sobre lo que nos espera del otro lado del velo. Algo que cambiará para siempre tu manera de entender la muerte, el alma y el verdadero propósito de tu existencia en este mundo efímero. El desierto de Judea guarda secretos que el tiempo no ha podido borrar. Sus rocas calcinadas por milenios de sol implacable esconden cavernas que han permanecido selladas desde antes de que Roma cayera, desde antes de que las cruzadas devastaran Tierra Santa, desde antes de que el mundo moderno siquiera existiera. En esas oquedades naturales, talladas por vientos ancestrales en los acantilados que bordean el Mar Muerto, la historia aguardaba paciente su momento de revelación. Y ese momento llegó en la primavera del año 1947, cuando un joven pastor beduino llamado Muhammad ed-Dib cambió para siempre nuestra comprensión del pasado. Muhammad no buscaba tesoros arqueológicos aquella tarde, simplemente perseguía una cabra extraviada entre las rocas áridas de Qumrán, una región tan inhóspita que ni siquiera los ejércitos la consideraban digna de conquista. El muchacho, cansado y sediento bajo el sol despiadado, notó una abertura en la pared rocosa, un agujero oscuro que parecía adentrarse en las entrañas de la montaña. Tomó una piedra y la arrojó dentro, esperando escuchar el eco familiar del desierto. Pero el sonido que llegó a sus oídos fue diferente, inesperado, perturbador. No fue el golpe seco de roca contra roca, sino el crujido inconfundible de cerámica antigua quebrándose. Algo dormía allí dentro, algo que había estado esperando durante 2000 años. Al día siguiente, Muhammad regresó con un compañero. Descendieron por la abertura estrecha hacia una caverna sumida en penumbra absoluta. La luz tenue de sus antorchas improvisadas reveló un espectáculo que ningún pastor beduino podría haber imaginado. Alineadas contra las paredes, como centinelas silenciosos del tiempo, descansaban grandes jarras de arcilla selladas con tapas cónicas. El aire dentro de la cueva era denso, cargado de una antigüedad tangible que parecía vibrar con cada respiración. Muhammad extendió su mano temblorosa hacia una de las jarras, la más cercana, y con cuidado casi reverencial retiró el sello milenario. Dentro, envueltos en lino desintegrado por el paso inexorable de los siglos, yacían rollos de pergamino, textos escritos en una lengua que el joven pastor no podía comprender, pero cuya importancia intuitiva era innegable. Los beduinos, sin saber exactamente qué habían encontrado, llevaron algunos de los manuscritos a Belén. Allí, en el mercado de antigüedades, un comerciante sirio-cristiano llamado Khalil Iskander Shahin, conocido como Kando,
reconoció inmediatamente que aquellos documentos no eran simples reliquias. La caligrafía, el tipo de pergamino, el estilo de las letras hebreas y arameas, todo apuntaba hacia una antigüedad extraordinaria. Cando contactó al arzobispo metropolitano del monasterio de San Marcos en Jerusalén, quien a su vez consultó a expertos de la Escuela Americana de Investigación Oriental, y así comenzó una cadena de eventos que estremeció los cimientos de la arqueología bíblica y la historia de las religiones. Pero aquí, en este punto de la narración, debes detenerte un instante. Antes de continuar este viaje hacia las profundidades del misterio, te invito a suscribirte si este tipo de contenido resuena en tu interior. Y si alguna vez has sentido esa extraña certeza de que la historia oficial no cuenta toda la verdad, comparte en los comentarios qué te ha llevado a cuestionar las versiones establecidas. Tu voz importa en este espacio de búsqueda compartida. Los primeros análisis científicos revelaron algo que dejó atónitos incluso a los académicos más escépticos. Los manuscritos databan del período comprendido entre el siglo III a.C. y el primer siglo de nuestra era. Eran anteriores a cualquier copia completa de textos bíblicos conocida hasta ese momento. Eran contemporáneos de Jesús de Nazaret, testigos directos de la época en que el cristianismo nacía entre controversias, persecuciones y profundas divisiones teológicas. Y lo más perturbador de todo es que contenían textos que no figuraban en ninguna Biblia canónica, versiones alternativas de libros sagrados y revelaciones sobre creencias espirituales que habían sido meticulosamente borradas de la historia oficial. El descubrimiento inicial en la cueva no fue solo el principio. Durante los años siguientes, arqueólogos profesionales y beduinos locales exploraron sistemáticamente los acantilados de Qumrán. Encontraron 10 cuevas más, cada una conteniendo fragmentos adicionales de este tesoro literario sepultado. En total, se recuperaron cerca de 900 manuscritos diferentes, algunos completos, otros reducidos a meros fragmentos del tamaño de una moneda. Entre estos documentos dormidos durante milenios, los investigadores identificaron copias de prácticamente todos los libros del Antiguo Testamento, excepto el libro de Esther. Pero más allá de estas versiones bíblicas, había algo más inquietante, más desafiante, más peligroso para las doctrinas establecidas. Los escribas que ocultaron estos textos pertenecían a una comunidad conocida como los esenios, una secta judía que se había alejado deliberadamente de Jerusalén y de lo que consideraban la corrupción del templo oficial. Los esenios vivían en Qumrán como monjes del desierto, dedicados al estudio, la oración y la preparación espiritual para lo que creían era el fin inminente de los tiempos. Practicaban rituales de purificación mediante baños ceremoniales, compartían sus posesiones en comunidad y, sobre todo, preservaban conocimientos místicos sobre la naturaleza del alma, los reinos celestiales y el destino del ser humano después de la muerte. Conocimientos que nunca llegaron a formar parte de las escrituras oficiales. Entre los documentos encontrados había textos apocalípticos que describían batallas cósmicas entre fuerzas de luz y oscuridad. Había himnos de acción de gracias que mencionaban experiencias místicas de ascensión a través de los cielos. Había manuales de disciplina comunitaria que revelaban una organización religiosa mucho más compleja y esotérica de lo que los textos canónicos jamás admitieron. Y había, sobre todo, descripciones detalladas del más allá que contradecían frontalmente las enseñanzas simplificadas que durante siglos se nos han presentado como verdad absoluta e incuestionable. La comunidad de Qumrán fue destruida durante la primera revuelta judía contra Roma, alrededor del año 68 de nuestra era. Los legionarios romanos, implacables en su avance, arrasaron el asentamiento. Pero antes de que las antorchas enemigas iluminaran sus refugios, antes de que las espadas imperiales cortaran sus vidas, los esenios tomaron una decisión crucial. Envolvieron cuidadosamente sus textos más sagrados, los sellaron en jarras de cerámica diseñadas para resistir la humedad del desierto, y los escondieron en las cuevas de los acantilados. No sabían si algún día alguien los encontraría. No sabían si sus palabras volverían a ser leídas, pero confiaban en que la verdad, como el agua que busca su cauce, eventualmente encontraría su camino hacia la luz.
El establishment religioso, tanto judío como cristiano, reaccionó con una mezcla de fascinación y profunda incomodidad ante estos descubrimientos. Durante décadas, el acceso a los manuscritos fue restringido a un pequeño círculo de académicos selectos. Las traducciones completas tardaron más de 40 años en publicarse. Hubo acusaciones de censura, de manipulación deliberada, de intentos de suprimir información que desafiaba dogmas milenarios. Y aunque finalmente la mayoría de los textos fueron dados a conocer al público, las preguntas incómodas persisten. ¿Por qué estos documentos fueron excluidos del canon bíblico? ¿Qué verdades sobre la muerte y el alma contenían que resultaban tan amenazantes? ¿Qué sabían los esenios que nosotros hemos olvidado? La respuesta a estas preguntas nos lleva a territorios que la religión institucional prefiere no explorar. Nos adentra en concepciones del más allá mucho más complejas, estratificadas y perturbadoras que el simple esquema de cielo e infierno que se nos ha enseñado. Nos revela una espiritualidad antigua que comprendía la muerte no como un final o un juicio binario, sino como una transición a través de múltiples reinos, vigilados por entidades celestiales con nombres y funciones específicas. Una cosmología espiritual que fue deliberadamente simplificada, domesticada, reducida a su mínima expresión para facilitar el control de las masas. Y aquí estamos, 2 milenios después, sosteniendo en nuestras manos los ecos de aquellos escribas del desierto. Sus palabras, preservadas por el clima árido de Qumrán, nos susurran verdades que desafían la narrativa oficial. Nos invitan a cuestionar, a explorar, a atrevernos a mirar más allá de los velos que durante siglos han ocultado la naturaleza real de nuestra existencia y nuestro destino. El descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto no fue un simple hallazgo arqueológico. Fue una puerta entreabierta hacia dimensiones de conocimiento que creíamos perdidas para siempre. Y esa puerta, una vez abierta, no puede volver a cerrarse. Entre los fragmentos rescatados de las jarras milenarias de Qumrán, hay textos que las autoridades religiosas miraron con inquietud durante décadas antes de permitir su publicación completa. No son simples variaciones de los salmos conocidos ni copias alternativas de los libros canónicos. Son descripciones detalladas, sistemáticas, perturbadoramente específicas de lo que acontece después de que el corazón deja de latir. Visiones del más allá que contradicen la narrativa simplificada que durante siglos se nos ha presentado como verdad absoluta. Los esenios no creían en un juicio final binario donde las almas simplemente ascienden al cielo o descienden al infierno. Su cosmología espiritual era infinitamente más compleja, estratificada y desafiante para cualquier dogma que pretenda reducir el misterio de la muerte a categorías convenientes. Uno de los textos más perturbadores encontrados en Qumrán se conoce como el Libro de los Guardianes. En sus páginas fragmentadas, escritas con una caligrafía delicada que sugiere reverencia extrema, los escribas esenios describen la existencia de múltiples cielos superpuestos, cada uno habitado por entidades angelicales con nombres, jerarquías y funciones específicas. No son los ángeles amables y protectores del imaginario popular cristiano. Son guardianes formidables que vigilan los umbrales entre dimensiones, que evalúan a cada alma que intenta ascender, que aplican leyes cósmicas que operan más allá de nuestro entendimiento moral humano. El texto menciona 7 cielos dispuestos en niveles ascendentes de pureza y luz, y describe con inquietante precisión los desafíos que el alma debe superar en cada uno de ellos. Según estos manuscritos prohibidos, cuando una persona muere, su espíritu no es inmediatamente juzgado ni enviado a su destino final. Primero debe atravesar lo que los esenios llamaban los portales del Sheol, un reino intermedio que no es exactamente el infierno cristiano ni el simple reposo en la tumba. Es una zona liminal, un espacio entre mundos donde las almas recién desencarnadas permanecen en un estado de semiconsciencia, todavía conectadas a los recuerdos y apegos terrenales, aún resonando con las emociones y traumas de la vida recién abandonada. Los textos describen este lugar con una precisión que resulta inquietante.
como si los escribas hubieran visitado personalmente estos territorios en estados alterados de conciencia, en visiones místicas que trascendían las limitaciones del cuerpo físico. Pero hay algo más perturbador aún en estos manuscritos. Los esenios hablaban de lo que llamaban el libro de la vida, un registro cósmico donde cada acción, cada pensamiento, cada intención de cada ser humano queda grabada de manera indeleble. No es un libro físico custodiado por un dios antropomórfico sentado en un trono celestial. Es algo más parecido a lo que hoy podríamos llamar un campo de información universal, una memoria akáshica donde la esencia vibracional de nuestras elecciones persiste más allá de la muerte corporal. Y según los textos de Qumran, este registro no es consultado por jueces externos que determinan arbitrariamente nuestro destino. Es el alma misma quien, al enfrentar la pureza absoluta de los reinos superiores, ve reflejada su propia naturaleza con una claridad brutal e ineludible. Aquí, en este punto del camino, permíteme invitarte nuevamente a reflexionar. Si estos conocimientos resuenan en tu interior, si alguna vez has experimentado sueños lúcidos sobre otros reinos, visiones durante meditaciones profundas, o esa extraña sensación de recordar algo que nunca viviste en esta vida, comparte tu experiencia en los comentarios. Este espacio es un refugio para quienes buscan respuestas más allá de los dogmas establecidos. Tu testimonio puede iluminar el camino de otros buscadores. Los himnos de acción de gracias, otro conjunto de textos encontrados en las cuevas, contienen pasajes donde los escribas esenios describen experiencias de ascensión mística. Hablan de momentos en que, mediante prácticas rituales específicas, sus espíritus se elevaban más allá del cuerpo físico y atravesaban los velos que separan nuestra realidad material de las dimensiones superiores. Estas no eran fantasías poéticas ni metáforas espirituales vacías. Eran testimonios directos, relatos de primera mano de individuos que afirmaban haber contemplado los tronos de gloria, haber escuchado los cánticos de los ángeles, haber percibido la arquitectura luminosa de los reinos celestiales. Y lo más inquietante es que sus descripciones coinciden de manera sorprendente con relatos de experiencias cercanas a la muerte documentadas en la actualidad, con visiones chamánicas de culturas que nunca tuvieron contacto con el judaísmo, con testimonios de místicos de tradiciones completamente diferentes. El rollo de la guerra, otro documento fundamental de Qumran, presenta una batalla apocalíptica entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Pero contrario a las interpretaciones literales que lo reducen a una profecía sobre eventos históricos futuros, los esenios parecían entender esta guerra como una metáfora de un conflicto interno y cósmico simultáneo. Cada alma humana es campo de batalla donde estas fuerzas opuestas luchan por el dominio. Y después de la muerte, esta batalla continúa en planos más sutiles, determinando la capacidad del espíritu para ascender a través de los cielos superiores o descender a los abismos de inconsciencia y fragmentación que los textos llaman los pozos de oscuridad. Los manuscritos también revelan que los esenios practicaban rituales de preparación para la muerte con una seriedad y dedicación que resultaría incomprensible para la mentalidad moderna. No veían la muerte como un evento aleatorio y temible, sino como el momento más crucial de la existencia humana, la transición definitiva que determinaba el destino del alma durante eones incalculables. Por ello, dedicaban años, a veces décadas enteras, a purificar sus cuerpos mediante ayunos rigurosos, a disciplinar sus mentes con meditaciones profundas, a estudiar los mapas espirituales de los reinos del más allá para reconocer el terreno cuando finalmente llegara su hora. Comprendían algo que nuestra civilización obsesionada con la juventud y aterrorizada ante la mortalidad ha olvidado completamente, que la manera en que vivimos determina la manera en que morimos, y que la manera en que morimos determina lo que viene después. Pero quizás el aspecto más revolucionario y perturbador de estas revelaciones esenias es su concepto de reencarnación cíclica. Aunque este tema es cuidadosamente evitado en las interpretaciones académicas convencionales, ciertos fragmentos sugieren inequívocamente que los esenios creían en la transmigración de vientos. Las almas,
no en el sentido simplista de reencarnaciones automáticas e infinitas, sino en ciclos de perfeccionamiento espiritual donde el alma retorna repetidamente a la densidad material para resolver karmas pendientes, para aprender lecciones no completadas, para evolucionar gradualmente hacia estados de conciencia cada vez más elevados. Esta doctrina, presente en tradiciones espirituales de todo el mundo, pero meticulosamente suprimida del cristianismo oficial, aparece veladamente en varios textos de Qumran. Los fragmentos del libro de Enoc, encontrados en múltiples copias en las cuevas, amplían estas revelaciones con descripciones aún más detalladas de la geografía del más allá. Enoc, el patriarca bíblico, que según el Génesis fue llevado al cielo sin experimentar la muerte, narra su viaje a través de dimensiones celestiales donde contempló los lugares de castigo para los espíritus caídos, los jardines de reposo para las almas justas y los tronos de los arcángeles que gobiernan las fuerzas cósmicas. Estos textos, considerados sagrados por los primeros cristianos, pero posteriormente excluidos del canon bíblico, ofrecen un mapa espiritual extraordinariamente complejo del universo multidimensional que los esenios consideraban la verdadera realidad subyacente a nuestra existencia material limitada. Lo que resulta más inquietante de todo esto es la pregunta inevitable: ¿por qué estos conocimientos fueron suprimidos? ¿Por qué las autoridades religiosas que consolidaron el Mindosenda y el canon bíblico oficial decidieron excluir estas enseñanzas sobre la naturaleza del alma, el proceso de la muerte y la estructura de los reinos del más allá? La respuesta, aunque incómoda, es relativamente clara. Estos textos otorgan poder y responsabilidad directa al individuo. No requieren intermediarios sacerdotales, no prometen salvación mediante la fe ciega en instituciones humanas, no amenazan con castigos eternos para controlar el comportamiento de las masas. En cambio, presentan un cosmos ordenado por leyes espirituales impersonales, donde cada alma es arquitecta de su propio destino, donde el conocimiento y la práctica espiritual directa determinan la evolución del espíritu. Y así, estos textos fueron enterrados, no solo físicamente en las cuevas de Qumran, sino también metafóricamente en los archivos restringidos de instituciones religiosas que los consideraban demasiado peligrosos para el consumo público. Durante 2000 años, generaciones enteras vivieron y murieron sin acceso a este conocimiento ancestral sobre la naturaleza de la muerte y el más allá. Pero ahora, gracias a aquel pastor beduino que arrojó una piedra en una cueva oscura, gracias a los fragmentos rescatados del olvido, podemos finalmente contemplar el mapa espiritual que nuestros antepasados consideraban esencial para navegar el misterio más profundo de la existencia humana. La pregunta que queda es: ¿estamos preparados para aceptar lo que estos textos antiguos nos revelan sobre nosotros mismos y nuestro verdadero destino?